hay una cuestión, quiero hilarlo con el siguiente punto, que puede parecer terrenal, pero no es terrenal, y es la cuestión del debate del aborto. Okay. Que ha estado... Qué denso este podcast, Denis. Es que yo creo que has ido buscando en tu libreta ahí de pensamientos de ducha, has ido pensando ¿qué es lo más polémico de lo que puedo hablar esta tarde? Estoy buscando la funa. Yo ya he aprendido que el único contenido que funciona hoy en día es lo que genera funa, no polémica, funa. Entonces, vamos a por ello, si os parece bien. Sí. Y si no, también. El podcast es tuyo. Es un gran momento para introducir aquí la publicidad. Anyways, últimamente ha estado muy en boga porque se propuso una cuestión acerca de las consecuencias psicológicas para la mujer en los casos de aborto, ¿no? Nuestro insigne padre, médico, ha subido un artículo a Protestante Digital hablando del tema, hablando del consenso médico que hay alrededor de las consecuencias del aborto y creo que es una cuestión que se ha tratado muy mal, tanto fuera como en según qué sectores de la Iglesia. En el sentido de, creo que muchas veces en este debate se han saltado pasos filosóficos, probablemente, con respecto a qué es una vida y qué no es una vida. No se ha acabado de definir ese debate y ya estábamos legalizando el aborto masivamente y abriéndolo y metiéndolo por la seguridad social y todo sin haber pasado por el filtro de, oye, ¿qué es lo que implica esto a nivel ético? Creo. No sé si lo veréis de la misma forma. Y de la misma manera, desde el cristianismo, creo que en una evidente urgencia por parchear la situación y por evitar que esto se fuera de las manos como creo que se ha ido de las manos, muy a menudo hemos actuado sin compasión y sin amor hacia personas que opinan en una cuestión importante, pero que opinan distinto a nosotros. Y este debate se ha reabierto y está muy viralizado ahora mismo porque creo que es innegable y muchos papers y metaanálisis lo avalan, la cuestión de la depresión post-aborto. Se ha arguido como contraargumento que también existe la depresión postparto, lo cual me parece una falacia de falsa correlación. Sí. Pero decir eso además. Exacto, pero bueno, me gustaría escuchar lo que opináis de todo lo que estoy planteando. Yo la verdad es que no tengo una opinión muy formada, es decir, tampoco, o sea, entiendo que es un tema muy complejo, muy ajeno al tipo de cosas que yo suelo tratar, de todo lo que tiene que ver con bioética y tal, a mí se me escapa mucho, pero sí que me preocupa, que creo que es un poco lo que sí que puedo opinar, cuando se levanta la bandera de lo científico manejando conceptos anticientíficos. Y hay problemas, o sea, el problema con la ciencia, y tampoco soy científico social, que un biólogo, un geólogo, lo que sea y tal, me va a decir, tú, payaso, no vayas a hablar de ciencia. Vale. El problema que tiene la ciencia hoy en día muchas veces se basa pues, eso, en estadísticas. El problema de la estadística es que es interpretable. O sea, yo puedo leer una estadística e interpretar lo que me apetezca y además puedo ver una correlación fortísima, muy significativa y tal, y decir que no existe un mecanismo causal, que es espuria. Para lo que me interesa y para lo que no, no. Eso lo tengo que demostrar y ahí está donde está la diferencia entre un científico bueno y un científico, perdón, de mierda. Sí, es el científico que utiliza dentífrico, ¿vale? Esencia. Que además vive gentrífico porque está en una capital. Joder, de verdad, se me atasca la lengua una vez y ya soy el meme. La funa no era para mí, ¿vale? Bueno, pero a lo que quiero ir. Cuando se hacen este tipo de discursos de decir, no, es que hay depresión posparto y esto entonces es lo que conlleva la depresión posaborto, hablar de cuando dicen que se proporciona información engañosa que es contraria a la ciencia sobre el aborto, cuando se utiliza este tipo de cosas, tampoco voy a entrar muy en ello, porque yo no conozco la realidad médica de la depresión post-aborto. Tengo una opinión, pero el problema de utilizar el argumento de la ciencia dice que para justificar un prejuicio
es muy peligroso. Exacto. Yo voy a opinar lo siguiente. Ya estoy como con mucha... ¿Con miedo de equivocarte con alguna palabra para que te la devuelva? No, estoy como con mucha presión pues que todos los temas que hemos tocado todos son como súper polémicos y bueno. Oye, estoy procurando ser prudente. Tú todavía no, pero me conoce en la intimidad y sabe que yo soy un bocas y digo cualquier estupidez de la primera manera que se me ocurre. Cosa que estoy intentando no hacer aquí y me está costando, porque el hábito no hace al monje, pero en este caso me está costando, ¿sabes? Entonces, creo en general que muchas veces lo que se ha utilizado para hablar a favor del aborto, bueno, valga hacer una aclaración. Yo no estoy a favor del aborto porque desde mi perspectiva cristiana creo que no debo estar a favor del aborto y considero que el aborto no es una cosa buena. Entiendo, todo se ha dicho, que esto es lo que de la manera en la que pues yo tengo muchos amigos que militan en organizaciones feministas o en partidos comunistas o en este caso como por ejemplo gente que conozco y a la que adoro que está en GKS, que es la Gazte Coordinadora Socialista de aquí de Euskal Herria y demás. Entonces, bueno, cuando me preguntan acerca de mi pensamiento en este sentido, siempre suelo decir lo mismo, en plan, yo por mi teología y por mis convicciones religiosas no estoy a favor del aborto. De otro lado, entiendo por qué esto es un claim político y entiendo por qué se aboga por esto en muchos sitios. No simpatizo muchas veces con el discurso que hay alrededor y no considero que yo no lo considero bueno, pero entiendo por qué está ahí, ¿vale? Dicho esto, creo que por lo general, y no quiero pegar ahora yo el hombre hablando de las mujeres. Bueno, no quiero pecar yo de esto, pero disculpadme, ¿vale? No hay otro, estoy yo. Entonces, creo que por lo general se ha utilizado mucho, se ha malvendido mucho el tema de no, luchamos por el aborto porque es por los derechos de las mujeres. Cuando, si lo analizamos bien, en general, en la ciencia, se ha investigado más bien poco acerca de las mujeres. Las mujeres todavía son un gran desconocido en materia científica, de estudios, de medicamentos. A mí me parece una de las mayores aberraciones a nivel médico que tengamos una pastilla anticonceptiva para ellas, pero todavía no sabemos atacar bien los dolores de la menstruación. ¿Me explico? No hay una, ¿cómo lo habías dicho antes? Proporcionalidad. No hay una proporcionalidad. Y entonces, de la misma manera, creo que todo lo que se haya podido investigar acerca del aborto y todo lo que se haya podido poner en cuestión, mismamente desde el método científico, ya no te estoy hablando de mis convicciones religiosas, ¿vale? Que son las que son, y como soy una persona de fe, son inamovibles. Desde la ciencia, todo lo que se pueda cuestionar a este asunto, a este ítem de investigación, que es en este caso el aborto, debiera ser positivo, porque a través del método científico nos vamos a dar cuenta si es más positivo o menos positivo para los cuerpos de las mujeres, ya por no hablar del cuerpo de los bebés, en este caso, ¿no? Entonces, yo no entiendo muchas veces, y volvemos a la cantinela de antes, ¿no? Los packs ideológicos. Yo no entiendo por qué no es posible decir, oye, deberíamos dar más información a las mujeres sin sonar necesariamente retrógrada. Quizás habría que cuestionarse si la voluntad de la persona que está ofreciendo más recursos psicológicos a las mujeres que abortan lo está haciendo de buena fe o con un interés político. ¿Me entiendes? No sé. Mira, sí. Te voy a entrar en el tema del pack ideológico y a lo mejor me meto en un jardín, pero ¿qué narices? Como que será el primero del día. A estas alturas, mira, en el pack ideológico que compras cuando tú haces cuando tú te bautizas en la fe protestante, en este pack ideológico te viene incluido, por supuestísimo, el aborto tiene que estar prohibido. Y tal vez no del todo estamos pensando de una manera crítica, es decir, no estoy diciendo que sea lo que yo pienso porque eso es un tema que realmente me lo tengo que investigar muchísimo, porque no tengo una opinión muy formada en, como decía, en temas de bioética. Pero es decir, por ejemplo, si somos muy estrictos en una lectura literal de la Biblia y tal, podríamos hablar de cosas como, por ejemplo, fumar. Un cristiano podría coger y decirnos que
no es cristiano, no es bíblico, no se debe fumar, no se puede fumar. Pero tengo que entender que yo vivo en un contexto, vivo en una sociedad en la que no comparten mis valores y no van a vivir el estilo de vida que yo vivo. ¿Debe, por tanto, prohibirse fumar legalmente? Pues no estoy del todo seguro. Esto es un ejemplo muy de reducción al absurdo, pero a lo que quiero llegar es, se tiene que dar, en mi opinión, se tiene que dar toda la información, se tiene que hacer la educación sexual pertinente. Hay que tener muchísimo cuidado con en qué manos ponemos la educación sexual de las personas, porque a día de hoy en ciertos sitios están en gente que pone a niñas de 8 años a hacer una gincana en un pueblo por la noche a poner preservativos a salchichas con la boca. Esto está por ahí documentado y no es el caso más bestia, pero por ahí. Entonces se tiene que informar, se tiene que enseñar desde la infancia el tema de la protección, la educación sexual. Pero es que después tú tienes que entender que hay situaciones personales de gente que no vive el tipo de vida que nosotros vivimos y que no ven otra salida. Entonces, no estoy del todo seguro de ese tema, pero lo que sí que estoy muy seguro es de que no se puede imponer a cada médico que no tenga derecho a la objeción de conciencia. Porque Eso es un... me parece muy peligroso, me parece muy bestia. Y de hecho... tiene también relación con otro tipo de prácticas, como por ejemplo las terapias de hormonas para gente que quiere hacer la transición de género, lo voy a decir en forma bonita. Nuestro padre, que es endocrino, pues le han venido un par de ocasiones gente pues intentando pillarle con cámaras ocultas ahí para ver si le pillaba diciendo alguna burrada de que este endocrino no me va a dar hormonas porque es un homófobo. Entonces, creo... y me metí ya en el jardín ya del todo. Yo creo que hay que hacer pues todo lo que tiene que ver con la educación sexual, y en esta educación sexual también se tiene que explicar a la persona que quiere recurrir al aborto, se tiene que explicar las consecuencias, posibles consecuencias. De igual modo que cuando en una operación se habla de estadísticas, de probabilidades, creo que también se tiene que mencionar esto, por más que quieran decir lo contrario, que esto es ciencia falsa. Pero por otro lado, creo que se tendría que permitir, para cuando no existe otra oportunidad, para cuando no hay otra salida, para... No sé, no puedo hablar mucho de este tema, pero sobre todo lo más importante es el derecho del médico a decir que no va en su conciencia. Ahora, te puedo llevar a otro médico que encantado te lo hará. Eso es un punto importante. Y perdóname, y también en este sentido dotar de... Porque al final, o al menos desde el discurso que se da desde ciertos sectores de la política o del influencerismo político, se habla, no, es que hay gente sin recursos, pues me parece bien y estoy o sea, suscribo 100% lo que has dicho, Israel, 100%. Y creo que Israel es el único Israel que me cae bien, de hecho. Entonces, así es. Suscribo 100% esto, o sea, estoy de acuerdo. Pero también, entonces, si es así, si lo que dicen estos discursos que tienen que ver pues, con ciertos feminismos y demás, si es así, el aborto es el fallo del Estado en atender a las clases sociales más desfavorecidas. Quizás, en lugar de acabar con esas clases sociales más desfavorecidas, debiéramos de dotar de recursos a esas clases. Habría que revisar, porque tampoco estoy del todo seguro de si hay una correlación entre, digamos, clase social y digamos, aborto. No estoy del todo seguro de que yo no digo que sea la cuestión, sino que se dice esto. ¿Me entiendes? Se aboga, sí, porque claro, las clases sociales bajas tienen menos acceso a recursos formativos, anticonceptivos, etcétera, ¿no? Esto es, sí. se dice. Porque la hija del burgués no tiene una noche de calentón y dice, ¿para qué me voy a poner yo a buscar protección? Que no me enganchar al primero. No, yo no estoy del todo seguro, pero bueno, tampoco lo he investigado. Pero no estoy del todo seguro que haya una relación entre la... No, lo que Chiqui está diciendo no es hay una correlación entre el aborto y las clases sociales, sino que se aboga porque hay una correlación entre las clases sociales y el aborto. Que es un discurso popular, vaya, que esto es un discurso que en muchas justificaciones, yo he escuchado un mogollón de veces, pero ¿qué vas a ser pro vida si después qué vida le vas a dar a ese niño? No, que ya está, o sea, que simplemente no digo que sea así, solamente que se dice esto, ¿no? Sí, que hay muchos pasos
que no se han dado y que son previos a la indiscriminal, ¿cómo se dice? Al aborto indiscriminado. Claro, o sea, hay muchos pasos previos a la legalización del aborto y a la liberalización del aborto, digamos, a que el aborto entre por la seguridad social. Y algunos de esos pasos, pues eso, pasan por un Estado con estructuras sociales como para mantener según qué cosas, y también pasa por que la comunidad científica investigue de una manera mucho más exhaustiva los cuerpos de las mujeres, que al final son parte de las víctimas. Volviendo a Charlie Kirk antes, Charlie Kirk cuando decía que el tema que él no está a favor del tema del aborto, él dice que no condenaría a las mujeres que aborten, sino que condenaría a las empresas que facilitaran este tipo de cuestiones. Es de las pocas cosas con las que yo puedo llegar a estar de acuerdo con Charlie Kirk. Cuando lo escuché dije, mira el desgraciado este, o sea, al final de vez en cuando suena la flauta, ¿sabes lo que te quiero decir? Y es así, o sea, es que al final, si no hay una información completa, no se puede llevar a cabo ningún tipo de decisión, y me da esta